Bona tarda a tothom. No som una sabionda, som la sabionda. Sabionda, 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 sabionda. Jo sóc coneguda com Rocío Sabian pel número reduït de persones que saben de la meva existència, que no són moltes més de les que es troben avui assegudes en aquesta taula. Bona tarda, Aida Fita. Bona tarda. Bona tarda, Marta Gómez. Molt bona tarda. I bona tarda, Àngel Garrido. Molt bona tarda. Molt bé, doncs comencem amb el primer programa, amb el tema idoni pel títol que ens cobreix com un mantell caigut de les espatlles de la mateixa deessa Atenea. Llegeixo la següent introducció de la Viquipèdia, vale? L'efecte Dunning-Kruger és una alteració cognitiva segons la qual els individus amb escassos coneixements pateixen un efecte de superioritat il·lusori, considerant-se més intel·ligents que altres persones més preparades. Aquesta alteració és atribuïda a una inhabilitat metacognitiva del subjecte per reconèixer la seva pròpia inaptitud. Per contra, els individus altament qualificats tendeixen a subestimar la seva competència relativa. Erròniament, assumeixen que les tasques que són fàcils per ells també són fàcils per la resta. Molt bé, segueixo ja amb l'últim, ja va ser passada. David Dunning i Justin Kruger, que són dues persones per separat de la Universitat de Cornell, van concloure: la mala mesura de l'incompetent es deu a un error sobre si mateix, mentre que la mala mesura del competent és deguda a un error sobre els altres. I jo penso, a veure si resulta ara que tots aquests anys d'inseguretats, autoboicot i menyspreu volen dir que sóc puta superdotada. No sé, què penseu vosaltres? Jo crec que ho ets. Ja t'ho he dit sempre. Ai, Vull dir, no, és que és veritat. Ho sento, ai, no però és m'esperava veritat. començar així com tan maco tot. Moltes gràcies. Sí. Però està clar, o sigui, vosaltres sabeu el que és capaç aquesta dona de fer? Jo no sóc capaç. A veure, aquest La programa veritat. es diu La Sabionda, però no cal que estiguem tota l'estona aquí com valorant-me a mi. Jo estaré tot el programa alabándote, ¿sabes? En plan, Rocío Sabian. Perdó, Alabado ja sea paro. el És Senyor. que, sí. A veure, jo crec que si ens hem reunit aquí és per alguna cosa. Perquè som... Per el teu talent. Por tu talento como ojeadora. Ojeadora. És una mica per dir-te tu mateix també... Exactamente. Vale. Tú eres como el Barça de los radiofonistas ahora mismo. Sóc el Nick Fury. Exactamente. Del radio. Es la iniciativa Vengadores de la radio ahora mismo. Totalment. Vosaltres us sentiu segurs en el que feu? Mai. Mai a la vida. Mai. Sí, sou superdotats igual que jo. Nunca. Solo criticando gente. Era Sócrates el que decía que ¿quién decía que el ignorante está lleno de certezas y el sabio está lleno de dudas? Pues Molt eso. bona frase. Millor que Ya la se que acabó tenia el meu guió. Sócrates bebiéndose una taza de veneno. Doncs jo tinc molts dubtes a la vida de ser Cicuta, superintel·ligent, cicuta, xaval. En concreto. Bueno, a veure, Somos aquí todos super todo. en tot cas, potser els nostres oients ja han endevinat què està passant ara mateix. Vale, Elisabet és de control. Ja està, he pillat la indirecta. Continuo. Tranquil·la. Vale. Gràcies. En tot cas, potser els nostres oients ja han endevinat el tema principal del programa d'avui. La ignorància! Visca la ignorància! Sabionda. Això Ja està. Ja està, hem celebrat. Vale. Passem llavors a la meva secció, que serà Breaking Rius, vale? Es diu Breaking Rius, Per què? perquè és com Breaking News, però amb el riu de Llobregat, Breaking Rius, vale? Oh, Totes les seccions Breaking tenen joc de Rivers. paraules. Increíble Ho juego sento. de Ok, palabras. Bueno, aquest no és el millor que tinc, però perquè he reservat els bons per vosaltres, perquè ho mereixeu, no passa res. Cool. Ok. Vale, aquesta secció de Breaking Rius consisteix en llegir les publicacions de Facebook dels grups de gent del Baix Llobregat, Facebook perillós, que són molt interessants, o sigui, El s'hauria de fer una Informer carrera del només Baix de... Llobregat. Sí. Es antropología. Ai, l'Informer! L'Informer, uau, quin remember, Jo vaig... O sigui, va ser com l'últim any de segon batxillerat em va pillar a mi, això, de l'Informer. Em va saber supergreu, perquè era superguai. Però això ho feien a cada universitat. Jo Sí. deia l'informer, perdó, no era Oi, l'Informer! No era informer, és informer. Lo siento. Perdona, es que iba a Ahora apuntar. vendría la canción esta de Te informo. No sé, ¿No la conocéis? la ignoro, lo siento. sí, no. La ignorancia. Molt
bé, avui centrem els esdeveniments i peticions a la ciutat des d'on gravem aquest programa, al Prat de Llobregat. Comencem amb el primer titular. Harto de la situación en San Cosme. Rubén informa de la siguiente situación desde su barrio. Vale, aquest em costarà perquè, bueno, ara ho veureu. Vale. Creo que ya está bien lo que sucede en el barrio de San Cosme. Es un barrio sin leyes. No se ve ni un policía / Mossos en todo el día. Y lo que sí se ve son niñatos con monopatines eléctricos para arriba, abajo, a toda velocidad, sin mirar si pueden atropellar a alguien, les es igual. Ya como que no hay vigilancia, la calle Llobregat igual llega a las 7 de la tarde y eso no se puede pasar, ni faltas de respeto, patín para arriba, patín para abajo, música, chillidos, etcétera. Donde se mete la policía A ver. / Mossos, es que no hay comas, ho sento molt. Vale, pero necesito procesarlo, por favor, Rocío. Porque creo que hay y ha habido bastantes quejas. Ya está bien, por favor, queremos que se nos escuche y que haya más vigilancia policial y que se actúe para que todo el mundo por igual. Los paseos igual, coche para arriba, coche para abajo, sin mirar si va a salir alguien entre los patios. Ya está bien, ¿a qué estáis esperando? ¿A que haya alguna desgracia o alguno nos busquemos una reina con alguien? Queremos y pedimos más vigilancia en nuestro barrio. Hashtag basta ya de delincuencia. Hashtag por un barrio mejor. Wow. Madre mía. Pero ha hecho el monólogo de su vida. Redoble de tambores, por favor. Yo Por hubiese Rubén. agradecido una coma para que pudiese yo no ir acelerada también como lo de La los cosa es que patines. quiere más policía. Pero quiere Resumen. policía solo para vigilar a la gente con monopatines. A O sea, ver. el resto le da igual. Y es A algo ver. que si él siguiera los plenos del Prat sabría que ya se ha pedido más policía y que hay un cuarto turno que se hizo para ampliar, pero creemos que puede ser insuficiente. Mucha gente del Prat, y es cierto que no se ve policía por las calles y que hay quienes no tenemos un especial interés en ver más policía, pero puede ser útil para según quién, a según qué horas. O lo mismo, San Cosme es el barrio patrocinado por Xiaomi. ¿Quién sabe? O sea, no sabemos. Hombre, una opción un poco, no sé, un poco arriesgada para La hacerlo, nueva pero, movilidad urbana en San Cosme. pero me sorprende como que el problema de este señor sea la gente con monopatines que hay que vigilar con policías. Es que, a ver, el problema son los monopatines. Aquests elèctrics, ara. Sí, Els bueno, d'ara. los patinetes eléctricos. És que, perdona, però jo és que això, al moment en què es van inventar, per mi ja no haurien d'haver sortit. Hagamos apología, Eso ya del entramos en otro debate, pero para mí los Vale. monopatines... apología de caminar, que la gente se está olvidando de caminar. Apología de con, caminar. con tanto cosa O eléctrica. las bicis, tío, però monopatines... Eso és A veure, estable. jo m'he mirat la normativa del Prat, que estableix que els vehicles de mobilitat personal no poden circular per la calçada i que els ajuntaments poden regular-ne l'ús per carrils, bicicarrers, places, parcs i zones de vianants. Fins aquí jo crec que deixaria la notícia. Rubén, ho sento molt, no et podem ajudar més. Aquesta és la informació que tenim. Passem al següent. El Capri obre les portes. Ai, m'agrada molt aquesta música. Visca el cinema! Vale. Segons informa Cristina, aquest dissabte van obrir les portes del cinema Capri, del Prat de Llobregat, després de tota la crisi de la Covid-19. Anava a dir 2019, bueno, en fi, perdó. Que encara segueix, per sort. Però és com, després de tota la crisi, és mentida, encara estem en aquesta crisi. No us relaxeu, Y, sisplau. bueno, lo que queda. Vale. Y una señora pregunta, bueno, ¿alguien estuvo ayer en la abertura del Capri? ¿Qué protocolo tienen? Gracias. Sigrid ens amplía la información. Desinfectan todo entre cada sesión y una fila se ocupa y la otra no. Maravilloso. Està molt bé, però clar, si tu estàs en la mateixa fila amb gent que no coneixes, jo també aquest problema, o sigui, Clar. deixaré una butaca enmig, no? O sigui, encara que no ho digui Capri ho faig jo. No Sí, sé. sí. Però bueno, Totalment. més o menys jo crec que ho faran bé ja. Però el que he flipat és que he anat a la web i he vist els preus del Capri. És que és molt flipant això al cinema. O sigui, els dissabtes i feiners tenen 4,5, sí, 4,50 euros val l'entrada. Està molt bé, no? O no? O sigui, estic flipant. Preus Home, Vale, populars sí. al Capri. Anava a dir... Això? No. és que estic acostumada a Perdó. Barcelona, perdoneu. O sigui, estic com... Home, és que what? clar, als What? cinemes de Barcelona, 14 euros una entrada, a mi em sembla una borrada. Es que al A Capri pagar. és l'últim Aquí cinema toquisqui de a Catalunya pagar. que queda en mans d'una família, que no pertany ni a Filmax És que ni és a el una que- productora Es d'aquestes. el último bastión del cinema independiente del Prat de Llobregat. Bravo, bravo. Molt bé, molt bé. El Capri está luchando contra los cines Full HD del Esplau. 16 salas Efectivamente. contra una. Efectivament. David contra Goliat, versión distribución cinematográfica. Bueno, com podeu veure, l'Àngel està molt apassionat d'aquest tema que després ampliarà la seva pròpia secció. Encantado de la vida. Y bueno, ya la última noticia, gato encontrado. El gato Luke ha sido encontrado el pasado domingo 14 de septiembre, pero la verdadera noticia aquí es que he descubierto un grupo en Facebook llamado Gatos del Prat de Llobregat. ¡Oh! Guau. Méteme, por favor, Y es- méteme. sí, sí, Gatos guau. pota blava. No me
mejor del Y es efectivamente lo que estáis esperando. O sea, publicaciones de todo tipo de animales. O sea, pone gatos de Llobregat, pero hay todo. Yo he venido a eso. O sea, hay perros, hay cabras, hay lo que queráis. Yo es que también tengo una carpeta en el Instagram que le llamo gatos, pero también lo utilizo para guardar como todos los vídeos de animales monos en general. Es como, no sé, este tipo de cosas a mí. ¿Habéis tenido mascotas vosotros? Sí, una cobaya. Yo también, una cobaya. Oh. Que murió. Pero Bueno, claro. o sea, Yo un periquito, se Dura un mueren poquito. a veces, se mueren. pero murió en un día. Un periquito que te murió en un día. Sí, le sobrealimenté. Era como un Furby. Lo cebaste. No, era Lo como cebé. el Tamagotchi que le dabas Sí, de comer sí. ahí hasta que Fue la moría. Navidad del 98. Pero fue la cena de Navidad del periquito, como No, ¡Bum! del día 23 al día 24. Una noche turrons. y a la mañana A saco. despertó muerto. No llegó a Nochevieja, Bueno, no despertó, despertó. despertó, no despertó. Si estaba muerto, no despertó. Me voy a hacer una camiseta. Guau. El Despertó eufemismo. muerto. Pues sabeu que jo vaig deixar de menjar conill perquè la meva àvia tenia un conill que jo estava enamoradíssima y luego de repente un día no estaba el conejo y dicen ¿qué para comer? Conejo. Y yo, No. no, claro. Però no Era, era. era conejo de... Sí, sí. Me estoy I a comiendo partir las d'aquell dia entrañas de jo no he mi tornat a amigo. menjar conill mai més. Te lo juro. Bueno, nunca No digues m'estranya. nunca. Vale. I ara donem pas... Ja, fins aquí la meva secció, ja suficient de mi. Vinga, Vale, va. ara donem pas a una persona que viu al present del carrer, encara que aquest sigui una merda. Aida Fita i la seva secció Aprofita. Bueno, Aida, què ens portes avui, llavors? Bé, doncs ens porto un reportatge que és per lo que no em pagueu aquí per fer. No, no. Vale, i llavors, però jo tinc una pregunta, perquè avui parlem de la ignorància. Però si jo sé molt sobre no saber, llavors em puc considerar ignorant? Perquè sé molt, però sobre no saber... Sabeu què us vull dir? O sigui, jo crec que quantes més coses saps, més t'adones que saps menys coses. No sé com... És que és És que és complicat. un vacío legal ahí, ¿eh? Es que yo creo que estamos haciendo un poco un ejercicio de Dunning-Kruger de hablar sobre lo que no sabemos. Porque Yo se supone siempre. que aquí ninguno es un incompetente ignorante, sí, porque somos muy Todos ignorantes, somos ignorantes. pero no somos de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿no os parece un poco osado de lo que estamos hablando hoy, que es eso? Dar por hecho que sabemos mucho de la ignorancia. Però és Cuando que se jo, supone que ignoramos mucho jo también. sé que no sé. Esta conversación va a implosionar, por favor. Sí, es Va a la implosionar, idea. va a implosionar Jo para sé, adentro. jo sé que no sé. Llavors puc dir... Un resplandor. Puc parlar de que no sé coses. O sigui, jo sé que Claro, no sé claro. coses. Llavors puc dir, en plan, soc ignorant d'aquestes coses perquè sé que no les sé. Llavors, però no ets ignorant. És que... Vale, jo he volgut jugar una mica això també amb la gent del carrer, rotllo, que ignores, que ignores... Gent marejada pel Prat, Sí, vale? però també us diré una cosa. Vull fer-vos una mica de conejillo de índies, vale? Perquè com que no em volia preparar gaire la secció, us volia fer unes preguntes que també he fet a la gent del carrer. I la primera pregunta és, a vosaltres alguna vegada us han ignorat? Yo soy experta en... Sí, gracias. Por es justo el La tema banda que sonora de necesito. mi vida, sí. Soy la mejor amiga del tic azul, ¿vale? Y Ujú. no sé por qué la gente, no sé, me siento muy insignificante cuando alguien me ignora. Pero también tengo que decir que yo cuando ignoro a alguien es por despiste puro, o sea... de Però verdad. tienes el tic azul en WhatsApp? Jo me lo quité perquè és que no puc. O sigui, t'ho juro, em poso nerviosa si veig que m'han llegit i no em contesten, és com... Vaig dir, ho trec. Es que ho fa trec. mal, fa mal. Claro, per això vaig dir, ho trec, per això la ignorància és la felicitat. Si no veig si m'han ignorat, ja està. ¿Y la incerteza qué? La incerteza no sabe cómo portas. Bueno, mira, pues... Ojos que no ven, Todas corazón que que no no puedo. siente. También. Què més que a tu t'han ignorat alguna vegada? A mí sí, a mí el SEPE, desde que empezó el estado de alarma. A todos! 6 meses sin recibir respuesta ¿Sí? del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, que es lo Guau. que es el organismo que se encarga de dar dinero a la gente que nos hemos quedado afectados por ERTES, ERES, ERTOS, hartos y hartos de vino. Hartos de vino, sí. El caso es que mi cuenta bancaria ha sido totalmente ignorada por este órgano, pero bueno, confiemos y en los siguientes meses seguramente volverá. M'estic rient, però... O sigui, Yo, no, t'entenc. bueno, Vale. mi bolsillo Sí, llora a mi- We también. feel És you. dur, és dur, We és feel dur. your Estem drama. empatitzant. Eso. És una risa pasada. empatitzadora, no sé com dir-ho. Sepe, Sebe. llama a Ángel Garrido. Ponte en contacto con él. Es el autor de El Desgarridor. Desde Te aquí. instamos a que lo hagas ya mismo. Evitad Sí, que sí. duerma debajo de un puente. I aquí a tu t'han ignorat? Han ignorat alguna vegada? ¿Y cuándo no? Cuando Bueno, no, me también es ignoran verdad, a mí. también es verdad. Yo me siento muy ignorada en general porque
Y ahora va a sonar horrendo, pero Rocío seguro que me entiende. Yo soy la típica persona que siempre intenta hacer cosas por los demás porque me olvido de mí misma muchas veces, gran fallo. Y entonces luego esa gente no hace lo mismo por mí y ese es el primer síntoma de la ignominia. Que no es la ignorancia, es el caer en la ignominia. I feel your pain, sis, a mí me pasa yo soy igual. la típica que me escriben y como yo que sé, tengo el móvil al lado, lo que sea, aunque lo tengo siempre en silencio, hay que joderse, pero siempre lo veo y contesto. Y a mí a lo mejor pues tardan 3 semanas en contestarme. ¿Qué coño os pasa? O sea, ¿cuál es vuestro puto problema? Vale, pues mira, després de... vale, ja hem escoltat les vostres respostes, que ens han interessat molt. Així que ara... Gracias por el desinterés. Que todo tan sincero. Sobre todo la de Ángel, sobre todo la de Ángel. Jo us he dit, us he fet servir una mica com de... Bueno, però la secció No em ja... Me da igual. I ara anem a veure què ens ha dit la gent del carrer. Cerveza de marca desconocida. M'han servit amb una copa freda, una Coca-Cola Zero, una cervesa i 2 croissantets de cortesia de la casa, 3 en 20. Bon preu. Prat, li donem un good en aquest bar que es diu Garnier. És Granier, no Garnier. Granier. I ara toca el moment de la veritat. ¿Qué voleu comprar alguna cosa? Oye, que m'has espantat. Susto. Si no me he muerto del infarto, te puedo contestar. Però, home, no us poseu tan lluny, vale? Que hi ha d'haver-hi distància de seguretat, però me voy a resbalar, Alguna vegada us han ignorat? Sí, hi ha gent que s'ho mereix, que la ignori. Ara mateix que jo en tingui consciència, no. Llavors ignora que l'han ignorat. Sí, alguna vez. Porque no querrían hablar conmigo, supongo que no caería en gracia. Em passa mucha pena. Jo he ignorat, a mi mai m'han ignorat, jo he ignorat moltes vegades. Muchas veces me da palo hablar con gente. Hi ha alguna cosa que ignoreu que vulgueu saber? Explica'm una altra vegada això. No, hi ha una dita que diu, si no vols saber, no preguntis. Yo siempre digo que solo sé que no sé nada, entonces yo cada día intento aprender. Buena cita, Creo que era Sócrates. Si no, luego lo edito y lo doblo encima, no pasa nada. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿De qué se trata? ¿Me va a subir el sueldo de la paga? ¿Hay algo que le gustaría saber? Me gustaría saber un poco más de ciencia, para poder encontrar la cura de este virus. Ay, si yo fuera, ¿cómo se llama eso? Un biólogo de eso, ya lo tendríamos curado ya. Diría lo que el inglés que se invente todo Dios hoy andando. Es broma. Es broma. Pero ojalá, chica, porque toda la gente preocupada con las mascarillas, a comprar, a tomarte una cerveza. Ui, mira, se l'ha roto! Vale, per la gent que ens està escoltant només i no ens està veient, explico. Aquest senyor primer em va tocar, vale, diverses vegades. Sabeu aquesta gent que toca quan parla? Sí. I llavors, a més, se li va trencar la mascareta mentre estava parlant. Todo mal. Tot mal, és com si volem o sigui, si volem curar el virus i tal, que ens volem curar, amb aquest senyor crec que no arribarem enlloc. No toqueu. Llavors, per altra banda, o sigui, aquesta gent que diu que no l'han ignorat mai, No. eso yo no me m'ho lo creo. No m'ho crec. Yo no me lo creo. Però a més té un to orgullós, saps? En plan de, És no ho vull així. reconèixer. ¿Cómo van a sudar de mí? Es como, tío, el típico vecino que a mí me ha pasado avui vinguent cap aquí, es como, he ido rápido a coger el ascensor y en plan he hecho como, con la pierna, y el señor como, no da tiempo, y se ha ido yo. Bueno, no pasa res. Siempre a tothom li passa que... Esta gente es la que hace ver que no le has dejado en visto y te escriben al día siguiente otra vez cuando tú estás intentando ignorarles. No pillan las Sí. indirectas. Esta gente es la que no desde pilla el las otro lado, vale, indirectas. vale. Es Sí, la sí, gente que rotllo no de- pilla las indirectas. Vale. I llavors, bueno, vaig voler complicar una mica més les preguntes, saps? Perquè veia que la gent... Sabeu aquest noi que m'ha preguntat com, esto com ho expliques? Pues com, jo vaig allà a punxar una mica, no? Hi ha algun saber que algú sap, que vostè sap, que hauria d'ignorar? Ara mateix no em ve res al cap. Ho trobo una pregunta així una mica complex. Bé, una mica recargolada, potser és que no m'interessa. Les normes en la vida, no? La policia ve i diu, això no es pot fer, però clar, a ti t'han explicat en el col·legi les coses? A mi ningú em va venir a l'escola i em va dir, mira, no adormis amb cloroformo algú... Exactament, ¿no? No te lo cuentan. En la vida no te cuentan todo. ¿Y hay algo que a ti te gustaría saber que no sepas? A ver, saber nunca viene mal. Saber nunca viene mal. By Cristian. Me gusta esta frase, me la voy a apuntar, así, frase Instagram. Voy a colgar una foto contigo en Instagram y voy a poner, ponte bien. ¿Hay alguna cosa que usted sepa que cree que el mundo debería saber? Eso es muy difícil, ¿verdad? Una criba. Por marketing una cosa y hay gente que siempre dice que está bien. No he entendido nada. ¿Hay alguna cosa que quieras decirle a alguien? A mi compañero de piso que no me coja leche. Me da corte porque me llevo bien con él. ¿Algo más te coge? Que yo sepa, ¿no? Bueno, el café, un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Eres un gorrón, ¿eh? ¿Cómo se llama? Alberto. Alberto, eres un gorrón, tío, cómprate tus cosas. ¿Nos dais permiso para poder utilizar este audio y estas imágenes? Ah, yo no, como estoy mirándola a ella. Normal, es que la gente cuando me mira a mí no ve nada más alrededor.
És veritat. Jo és que ni m'he donat que estan aquí la Marta i l'Àngel. L'Àngel, he dit, l'Àngel. Totalment ignorada. Sí, aquesta dona vam estar com gravant 10 minuts amb ella i no es va entrar fins al final de que hi havia una càmera. Sí, em va sentar amb ells, la dona em va ignorar. Em va ignorar molt fortament. Veus. Llavors, aquí tinc diverses coses a comentar. Primer de tot, Alberto, tío. Alberto, por favor, como están las cosas ahora mateix, cogerle las cosas a tu compañero de piso, tío. Pobre Cristian, Alberto. Es que encima, o sea, Así la pena va. que me daba este chico. Así que va ya este estaba como... Cristian. Claro, Cristian no le paga el SEPE tampoco. No. Sí, lo digo. De hecho, me dijo que Alberto estaba en ERTE. O Digo, sea, pero a ver, Que la vida A ver es si a lo dura. mejor hay que ponerse de parte de Alberto un A ver, poco. exactamente. al igual el Cristian tiene aquí mucho money. y Ángel es- va a llegar a ¿sabes? casa y se va a Ahorrarse. poner a robar de la despensa, ¿verdad? Exactamente. De algo hay que conseguir el Yo dinero. quiero contestar a la gente que decía lo de que no te explican las cosas en el cole. Sí. O sea, hay una ley, bueno, una normativa legal que dice que el desconocimiento de la ley no te exige su cumplimiento. O sea, Caris, no lo podéis usar en un tribunal esto, porque no os va a servir de nada. O sea, que tú no sepas, que nadie te haya explicado a ti que no puedes matar, no te exime de ir a un juicio y de ir a la cárcel por asesinato. Porque no comentamos el cloroformo. O sea, por favor. Es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. No, ese hombre era normalicemos el uso del cloroformo. Así, tal Sí, cual. hombre, claro, a mí no me lo han explicado esto. Normalicemos Pobre. ligar a la discoteca con cloroformo, claro que sí, Claro, hombre. claro, es como a mí, eso, como no me lo han contado, pues yo hago lo que me sale. Es más, Yo como directora de programa no comparto nada de lo que se está diciendo ahora mismo, ¿vale? no conozco a esta gente. O sea, no, han entrado en el estudio, los he presentado y en realidad se llaman de otra manera, no tiene nada que ver con lo que yo tenía pretendido hacer en este programa. Jaja, venga, I us volia fer una pregunta per acabar una mica la secció, que és què és l'últim que heu après? Vinga, dale. ¿Quién ha Rocío. empezado antes? pues mira, yo acabo de aprender que la ignorancia no te exime de la ley. Mira, esa es buena, esa es buena, esa es buena. Está bien. ¿Qué Yo más? acabo de aprender a hacer radio. O sea, Ah, mira, bueno. El primer día de la teva vida. Sí, exactamente. A mí me han cogido, ahora tú me has recogido de la calle ahora mismo. Del SEPE, Yo he de la puerta aprendido del todo lo SEPE. contrario que ellos. Sí, he aprendido cómo no hacer radio. No, es coña, en serio. Yo lo último que he aprendido es qué narices es esto del Dunning-Kruger, que a mí me dijeron, Ujú. este es el tema del primer programa, y yo me puse ahí en Google Escolar, no hagáis esto, hay muchas más páginas que son más útiles i més professionals. I jo us queria aportar un dato, perquè jo sempre faig molt això de buscar datos curiosos, Fun fact. ¿sabes? Sí, me encantan. Vale. favor. I és que sabíeu que les... Al igual, ara resultarà que tot el mundo lo sabe, Pío, menos jo. pío, vale. Sabíeu que les abelles poden arribar a reconèixer rostres humans? Poden ser capaces de reconèixer rostres humans. A mí siempre me persiguen, o sea que estoy segura de que Ah, pueden. igual te conocen. Però una o sea, cosa, sí. per què? O sigui, simplement no, o sigui, no hi ha un per què, però poden, o sigui, són capaces de fer-ho. Però Perquè- això vol dir que tenen com memòria en general com per recordar aquestes coses? O Sí, concretament que poden la seva arribar... habilitat és reconèixer cares Porque- humanes? A ver. Porque tienen mente colmena, entonces si No. una lo reconoce, todas lo reconocen. De hecho, Sí, yo creo que hombre. una me reconoció y luego hablan entre ellas para que me persigan en la calle. Tienen un superordenador en la Tienen- colmena, se tienen conectan un todos chat- por wifi. Un chat de WhatsApp de en plan, hay que atacar a esta chica. Sí, sí. Marta está en la calle, en la plaza Cataluña ahora mismo, a por ella. Va vestida de tal manera. Estoy segura de que lo hacen. No et sé dir el per què, però simplement és això, que poden ser capaces d'arribar... O sigui, si se les ensinistra per fer-ho, poden ser capaces de fer-ho. O sigui, les abelles són muy listas, ¿eh? Domador de abejas. Profesiones de futuro. Y puedo terminar con una cita, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Con ¿Vamos quién? bien? ¿Con quién? Ojalá. Vale, ojalá fuera eso, pero es que a mí mi padre siempre o sea, mi padre decía muchas cosas, pero muchas no las puedo decir aquí en la radio, pero siempre me decía, nunca te acostarás sin saber una cosa más, y yo creo que es una cita que va muy bien pel programa d'avui, és com... Estic d'acord. Totalmente. Sí, sí, sí. L'hauríem d'haver dit potser al final del programa, no? Però jo lo digo en mi secció, Sí, en no, plan, pues, Ja voy està. de pro. És Luego, millor la luego, frase. luego lo Muy tarde. metemos. Molt bé, doncs arriba l'hora de pensar, filosofar, cavilar, discórrer, meditar, considerar, conèixer, creure, entendre, estimar, jutjar, opinar, rumiar, sospitar i reflexionar. Al Marlinari? No! A la secció de Marta Gómez, Martropologia. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar a la minoría silenciosa! ¡Calle! ¡Calle! No sé nada, ¿no? Pues yo vengo a hablaros de la tensión, bueno, empezaré por la tensión entre lo universal y lo particular.
que es que estamos hablando de algo como si fuera universal, como si pasara en todos lados, y eso no es así. Porque, por ejemplo, en una sociedad capitalista blanca, esencialmente blanca como la nuestra... Ligerito el tema, vale. A tope. Yo siempre vengo con todo lo ligero. Ok. De hecho, es que me lo preparé pensando, ¿empiezo por lo duro o por lo ligero? Pero es que no hay Bueno, nada muy ligero. duro. No hay nada ligero en este guión, con lo cual dije, pues voy con todo. Pues adelante. Voy con todo para adelante. Pues eso, pues que en una sociedad blanca, occidental, capitalista, normalmente se suele premiar, debido a la necesidad de la productividad, la juventud y muchas veces la estupidez. Creo yo, esto es para abrir debate luego. Pero creo que al premiar la juventud se está premiando un poco la estupidez muchas veces, no siempre, pero quizá porque no has tenido tiempo de adquirir ciertos conocimientos. Pues ¿dónde está mi premio? Porque estoy esperando. Yo no me siento premiada. Yo no me siento premiada. En todo caso, están premiando los sueldos bajos. No, también. se premia en la representatividad. Ah, o sigui, vale, o sea, te refieres, por ejemplo, típico publicidad, que la publicidad, por ejemplo, es como que solo va dirigida Sí, a gente joven. exacto, y está hecha por, no quizá detrás de las cámaras, pero lo que te presentan es, o sea, cuando veis, por ejemplo, gente en silla de ruedas en un anuncio de Gucci, jamás. Claro. En las Paralimpiadas, ¿no? Pues a eso me refiero con lo de premiar, es en la representatividad, por el tema de la estratificación y de la jerarquización. O sea, primero es como lo más fuerte, que supuestamente lo más fuerte es la juventud, porque se supone que no te vas a morir antes que una persona mayor, ¿no? Cuando por ejemplo, las tribus no occidentales, el Consejo de Sabios está formado por los ancianos de la tribu. Bueno, habría que mirar también un poco el estado físico en el que estamos nosotros, las nuevas generaciones. Sí, porque cada yo vez más peor, fuerte, Yo ya no soy nueva generación, entonces puedo hablar de eso porque yo soy la sabia de la tribu. Yo sigo que Jennifer López está mucho más cerca de seguir viviendo hasta los 100 que yo. Pero A ver, Jennifer porque hace López- deporte y se cuida. No, porque Jennifer López tiene un colchón económico detrás que ninguno aquí tenemos, y tiene un entrenador personal que probablemente viva con ella, o como mínimo tenga una caseta para invitados en su casa, Eso. y que cada día hace deporte y Sí. tiene unas posibilidades para mantenerse joven que nosotros no tenemos, y eso lo hace el Exacto. capitalismo en cierta manera. No es Porque culpa de no mía. vivir en un sistema capitalista con un capitalismo agresivo, Jennifer López no existiría. Pobrecita, lo siento, no me cae mal, pero la figura, ese tipo de figura no existiría. El mundo sin Jennifer López. Sección de Marta Gómez. A partir de ahora quiero que se llame así. Por favor. El mundo sin Jennifer López. El caso es que me gusta, me cae bien. Bueno, y otra, hablando de representatividad, enlaza con mi segundo punto, que es el tema de que como en Occidente hay muchos líderes incompetentes, ignorantes y... podríamos meter muchos adjetivos, pero me voy a contraer un poquito. Solo en el primer programa, al menos. Sí, y tenemos muchos ejemplos. Evitemos la denuncia. Vamos a evitar hablar de los nuestros, para no explayarnos demasiado, pero tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, justo ayer me salían recortes de Facebook una frase que era algo así como... no, era un tuit de hace años, de cuando gobernaba Rajoy aquí, aunque creo que se podría aplicar igualmente a Pedro Sánchez, muy con señor de perdón, la Pedro, comedia, sí. pero bueno, al mejor Me gusta humorista que ha Cataluña, tenido. me gustan sus gentes, su carácter abierto, Gracias, su Elizabeth. laboriosidad. El mejor humorista que ha tenido España después de Chiquito de la Calzada es Mariano. Y quien diga lo contrario verdad. tendrá que luchar conmigo a muerte en la calle, en una calle del Prat, en la que sea, no me importa. Y yo aplaudiré. Bueno, pues cuando teníamos este señor, M. Rajoy, que nadie sabe quién era, o al menos los del PP no lo sabían, cuando teníamos este señor de presidente hubo un tuit que me hizo mucha gracia, que era algo así como con el conflicto catalán, ¿no? Supuesto conflicto lingüístico, que decía, mi sobrino de 3 años vive en Cataluña, nació en Cataluña, y a día de hoy ya habla más idiomas que nuestro presidente. Hablaba catalán, castellano y no sé si tenía algún tipo de educación trilingüe. Pues ahí tenemos un ejemplo de, no exacta, bueno, sin incompetencia por otros motivos, pero bueno, ¿no os acordáis aquella famosa foto de Rajoy en una cumbre o en la ONU, en una reunión de estas que estaba todo el mundo hablando entre ellos y Rajoy estaba sentado mirando no sé si el móvil o un libro, porque como no sabía inglés, pues no podía hablar con nadie. Es verdad. ¿Es el vecino el que vota al alcalde? No, es el vecino el que quiere, es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pero no era una pregunta que le hacían en inglés. Y decía, no, eso no. Decía, this is very difficult. Los españoles, muy Españoles. y mucho Español. Bravo, Mariano, bravo. Yo no venía a hablar de Rajoy, es que podemos Ya, hacer un programa has sobre entrado él, ¿eh? mucho en esto, ¿eh? Es que me encanta. Y no tiene nada que ver con la Espera, ignorancia. no, este sí, señor. que no tiene nada que ver, Mariano. Nada. Por eso Bueno, yo quería cambiar de tema. No, pero no es en verdad estamos hablando de la incompetencia, porque yo estuve mirando y el síndrome de Dunning-Kruger tiene que ver con la incompetencia y cómo se ensalza a los incompetentes por encima de los competentes. Y
cuando tenemos líderes que son bastante incompetentes, empezando por el tema de idiomas, pero podríamos seguir con muchas cosas más, en muchos sitios que se han puesto más que a dedo como consecuencia de otras cosas. Aquí, por ejemplo, cuando se acabó la dictadura, los líderes eran registradores de la propiedad, como Mariano Rajoy, eran, no sé, procuradores, gente que realmente no eran políticos, pero que se ponían pues, por una afinidad con el régimen, ¿no? Y eso ha pasado en muchos países. En África, Estados Unidos lleva poniendo líderes desde los que le son afines, o sea, los no comunistas, ¿no? Y si tú tienes un presidente que es un incompetente, pues no te da eso una cierta legitimidad para serlo tú también. Porque dices, yo puedo llegar a presidente de un país, ¿no? Si soy igual de inútil, yo podría ser... Esto es algo que digo yo mucho, lo de cuanto más inútil, más factible es que acabes presidiendo algún sitio. Ah, no serà perquè potser per el camí on he de tirar jo? Perquè veig amb el que he Per la estudiat... política. Sí, potser m'he de O sea, canviar de... es que estamos aquí todos claro. matándonos a estudiar y intentando hacer cosas de provecho y en verdad lo que acaba triunfando es la incompetencia. Y de Pues eso mira. tenemos que hablar hoy aquí. No, però hi ha polítics que són més guionistes que polítics, també et dic. Sí. Que hi ha frases que dius tu, esto te lo has preparado tú en tu casa para quedar bien... Con la No estás Wikipedia respondiendo. y con Google Scholar, además, pero mal preparado. Bueno, luego, lo siguiente de lo que quería hablar, también el tema de la representatividad. Si te representa un político mediocre, tú tienes más legitimidad para ser mediocre, o mucha gente se lo debe creer, que para qué va a estudiar, ¿no? Sí. Las redes sociales no fomentan un poco también esto. El hecho de que todos podamos opinar. Lo que os comentaba antes mientras tomábamos un café con leche antes de venir a grabar. Pues eso, que las redes sociales como que nos dan demasiado espectro y posibilidad para darnos más importancia de la que tenemos, para ampliar nuestro ego y creernos más de lo que somos en general, porque es como una pantalla abierta a todo el mundo. Pues Sí, solo que- tienes que tener una conexión a internet Exacto. o irte a un sitio donde haya conexión a internet medianamente barata o gratuita. Y que tienes realmente el mismo poder que cualquier famoso celebrity. O que más, es como- sí, sí. El tweet se hace exactamente igual, tengas 100 millones en el banco que 2 euros. Le das a tweet. Otra cosa es que te siga más o menos gente, pero bueno, el Bueno, tema sí, de la identificación con alguien, que lo hablaremos en el tercer programa, justamente, el tema del fenómeno fan. Y ya llegamos al último punto que tenía preparado para hoy, que es el tema del COVID, también conocido como coronavirus. No sé si os suena este Novedad tema. al canto. Demasiado. Nunca había Quizá escuchado tengamos yo, que hablar no sé, Wikipedia ¿qué para es esto? buscar de qué va esto, porque nadie ¿Eso lo qué? sabe, ¿COVID? ¿verdad? ¿Se come? Pues es una cosita de la que todo el mundo sabe algo, o sabe más que los verdaderos expertos. Wow. Y esta es la explicación de lo que es el COVID. Pero si nadie sabe nada. Básicamente, Uy, copyright de programa, ¿eh? Perdón, Sí. perdón. Uy. básicamente es algo de lo que todo el mundo ha opinado, opinará, y todo el mundo sabe más que cualquier médico, que cualquier experto o que cualquier gestor de la pandemia. ¿No es curioso? Pues yo opino es verdad. que no debería ser así. Yo solo me fío de una persona, y ese es Fernando Simón y su almendra. Pero es que Su almendra Suena me muy guía mal. el que camino. suena tan sexual cuando lo dices. Es que Deberíamos yo lo dije poner con un esta voz póster de Fernando Es aquí. Fernando Simón. La Su almendra de almendra. Fernando Simón. En Radio Pero por Prat. favor. Actor de doblaje de porno, ¿no? Pero porno de los 90, un poco. Acabamos de Hombre, convertirnos claro. en O un de los programa de radio 70, de las ¿eh? 3 de la mañana. Las excursionistas viernes. calentas. Por claro. favor, que al mediodía. si alguien nos oye y puede hacer llegar a Fernando Simón este programa, que lo haga y que le diga que llegue hasta el final. por Seguro que favor. lo escucha. Yo creo que tiene cosas más importantes que escuchar este programa. ¿Qué cosas? ¿De qué habla? ¿Qué charlas? Pues no sé, ocuparse de un puto país. A lo mejor entero. ahora mismo Fernando Simón está ahí en su casa tirado en el sofá, bebiendo con una cerveza en la mano, mirando eso el siempre. Plus o... Una lanza a favor de Fernando Simón, que nadie lo deja tranquilo ni cuando se va a comprar un Maxibón. ¿Vale? O sea, no sé si os acordáis Qué de triste. lo Sí, sí, criticado sí. que fue, porque Ay, el es pobre verdad. hombre No me lo acuerdo. pillaron en el Algarve comprándose un helado. Pero una cosa, ahora una Guau. cosa. Es que no sé, desde que has dicho lo de que Fernando Simón está como en su casa, en un sofá, no sé por qué me lo he imaginado viendo Clan TV, tío. O sea, como que solo ve Clan TV, Fernando Ojalá. Simón. Es como demasiado puro para ver otra cosa que Necesita- sea por encima de Clan TV. No sé por qué. Me lo he imaginado Madre así. mía. Ojalá sea verdad, solo te digo Un esto. ser tan puro que no, más allá de 5 años no Todo puede. esto íbamos a hablar del COVID y de la gente que Pero se esto es cree más importante, que Marta, sabe por más favor. que... Sí, Fernando Simón es más importante que todo, en la vida, en el mundo, en el universo, más que el Big Bang. Estoy de acuerdo, pero tenemos que acabar la sección, así que Bueno, pues entonces... hablemos del COVID. No hablemos del COVID, hablemos de la gente que cree que lo sabe todo del COVID, porque se ha leído 80 millones de noticias, Ujú. se ve las noticias en la tele compulsivamente, se mira todas las estadísticas y con eso ya es médico.
Pues no. Ya. No sé. Yo creo que en pienso plan, lo mismo, pues no. La obviedad, pues no lo eres. Las redes sociales se A lo llenaron- mejor hay alguien que necesita saber esto, pero no lo eres. No eres médico. Tendríamos Cállate. que ir por la calle diciéndole a la gente esto, a diario. O sea, las redes sociales se llenaron de estadistas, médicos, servicios sociales, Abogados, educadores, o sea, todos eran todo. Sí, sí. Servicio- Todólogos. Todólogos, así de claro. Es una palabra que me gusta mucho. Un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Como insulto, ¿eh? Si alguna vez os llamo todólogos, os estoy insultando. No es algo bueno. No, no tenía Gracias pinta. por avisar, No porque... sonaba, no sonaba insulto. Es que hay qué gente, bien! Es que Gracias. hay gente que alguna vez se lo ha tomado a bien. Y yo pensaba, eres imbécil. Pero bueno, oye, cada cual. Es ignorante. Mira, exacto. ¿Ignorante de qué? Tiene es el síndrome ignorante? de Dunning-Kruger. Efectivamente. Que no lo hemos dicho lo suficiente y la gente igual no sabe de lo que estamos hablando, que es el síndrome de Dunning-Kruger. Sí, sí. Bueno, y de la ignorancia en general. En realidad lo del efecto Dunning-Kruger es como una excusa para hacerme la lista, pero en realidad es la ignorancia. Hacerme una lista leyendo también una entrada de Wikipedia que tampoco es que sea, Una vamos... fuente fiable de conocimiento de toda donde la los vida. haya. Ah, exacta. Bueno, pues entonces yo creo que ha llegado la hora ya de prepararse para... Bàsicament, bueno, prepareu el volum per no desgarrar-vos. Bueno, ja sé que és estripar, no em mateu ara per dir això. Les oïdes amb la careta de la secció del nostre company amic Àngel Garrido, que ens parla de cinema a Desgarridor. Estoy a tope, jefe de equipo, a tope. Señora, cálmese que tampoco es para tanto. Vamos a ver. Bienvenidos a la sección más cine. cultural, más Wow. cinéfila, más seriéfila y más de todo lo que os gusta de todo. Es que O los sea, hombres siempre compitiendo, de verdad. a Es que ver. siempre por encima. a ver, tampoco es para tanto. Quiero decir, Hombre. se trata de sentarse y ver películas o lo que echen en la tele o en las plataformas de confianza. Una cosa, ahora ya voy a cortar así un segundo. Lo que eche en la tele, ¿creéis que lo van a decir las siguientes generaciones? ¿O es una expresión que Guau, se va a, no. a Se va a con los morir, yo creo. millennials? No, desde luego que no. La verdad es que no. Es que o sea, se suena como ya... la tele muere con nosotros. O sea, la tele muere conmigo ahora mismo. Vale. Tampoco para tanto. Mátala, Ya mátala. está. Volviendo un poquito a la Mátala, Ángel. sección, volviendo Mátala. un poquito a la sección, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, aparte de series, películas y toda esta farándula que tenemos por aquí, vamos a hablar de lo que se rueda y de lo que se cuece en el Bajo Llobregado. Porque para algo estamos grabando el programa en el Bajo Llobregado. No me pongas esta canción porque me animo, chica. Sorprenentment, el Prat és la tercera població amb més rodatges de tota Catalunya, Uau. compartint el top 3 amb Barcelona y l'Hospitalet. Top 3 que podría estar compartido también en otros índices como la criminalidad, el precio de los pisos de alquiler Ups. y muchos Eso otros. es Ya otro estamos tema. sacando lo malo, Pero- ya estamos sacando Hombre, lo pero- malo. Vamos a centrarnos en lo Hemos que venido nos a hablar gusta, bien. los rodajes. Ujú. Vale, gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene el Prat? El Prat tiene de todo. Tiene aeropuerto, tiene Ey. unos aguamois, Ey. tiene un río, Ey. porque para algo es del Llobregat, Eh, tiene industria, Ey. tiene casas, Ey. tiene gente por ahí que hace cosas... de dudosa moralidad. Tenemos de todo y por lo tanto el Prat es uno de los platós de El Cataluña. Prato. Wow. Me gusta el plato. El plato de Llobregat. Es por eso que este verano, si habéis estado un poco viendo TV3, no sé si veis TV3, un Sí. programa, un programa Sí. llamado Joc de Cartas. Ese sí. ¿Os Sí, suena? Omar, Marc Sí, sí. Rivas, Marc Rivas, te quiero. Bueno, un saludo Perdón, a Mar Rivas perdón. desde aquí si nos Estamos ves. con y el nos Es fenómeno que escuchas. ya ha pasado a Marc. No, es broma. Vale. Seguimos. En Joc de Cartas, en el último episodio de ellos, se dedicó al Baix Llobregat. Y si sabéis de qué va Joc de Cartas, Estoy es entusiasmado. básicamente un programa donde cogemos una zona de Cataluña, ya sea el Baix Llobregat, Cogemos una carta. el Alt Penedès, Venga, el chicos, Alt rápido, Penedès. rápido. Jugamos. Exactamente. Ponemos varios restaurantes a luchar entre ellos y gana uno. Para ver está. quin Pero és con- el millor restaurant, Con bàsicament. cuchillos, luchan con cuchillos. Con espadas, con espadas. Entonces, ¿qué pasó este verano? Se juntaron 3 chiringuitos del Bajo Llobregado. A tope. Uno de Castelldefels, otro de Gravat, de Gavà, y otro de El Prat de Llobregat, que es Chiringuito La Duna. Un saludo si nos escucháis desde aquí. Hola. Hola. Hello. Hey.
Dicho esto, al final, en el último juicio, no ganó el Prat. El premio se lo llevó Castelldefels. Pero lo importante es que sigue siendo el Baix. Sigue siendo el Baix. pero no... Lo importante para los de Castelldefels. Pero la radio que nos ha adoptado es la del Prat. Y por eso sí me vas a tener preferencia por el Prat. Yo lo siento mucho, pero es la verdad. A mí me da igual, como yo vivo en la otra punta. O sea, yo soy de Girona, així que... A mí em doneu tots igual. Baix Llobregat, l'Alt Penedès, tots. Volviendo al Prat, que es un pueblo muy comprometido con su misión cultural, hay que destacar uno de sus agentes más importantes, que es el Cine Capri, del cual hemos hablado antes. Cinema Verité. El Capri, después de 6 meses que ha estado cerrado, ha abierto sus puertas otra vez. Wow. Y ni más ni menos con 2 peliculones. Un amigo extraordinario, que es lo que te has dicho, Cinema Verité, y el hit de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, 2. Vale, o sea, le tengo una rabia a este puto título, de verdad te lo digo. O sea, estaba la oportunidad ahí de llamarlo Padres no hay más que 2 o Padre hay más que uno, 2. De hecho, estaba ahí la oportunidad. Es mentira lo de que madre no haya más que una y padre no haya más que uno. Y es una lección de antropología del parentesco que voy a pasar. Me encanta como Marta entra siempre como ¡pam! Es como de repente... mentira seriedad. eso que dices. El caso es que volviendo al Capri, tenemos que mencionar la excelente labor que ha hecho durante este confinamiento. Porque, vamos, estar cerrados 6 meses y buscarse una labor de unido. Bueno, en su página de Facebook, cada día han estado publicando recomendaciones de las mejores películas que han estado haciendo por la televisión en abierto. Cierto. O sea, el Capri se ha convertido ahora mismo en vuestra tía del grupo de WhatsApp que cada día os envía esa fotito con buenos días, buenas tardes, os mando corazones, foto de gatito, etcétera, etcétera. No, ¿sabéis, no? O sea, ¿tenéis esos grupos de WhatsApp con familia? No. Sí, pero no hacen eso, mi familia. No, y no os envían la típica foto No con el tengo Photoshop familia. así, Yo un sí. corazón, un gatito. ¡Buen día! Yo soy más de... Porque es que los míos son andaluces, entonces tiende más a vídeos de comedia en general a los que yo no tengo acceso mentalmente, digamos. Los extremeños también, que son los míos. Son más de tirando a la comedia. El caso es que mucha gente no ha sabido apreciar, ha ignorado completamente esta labor del Capri. ¿Por qué? Muy mal. Porque, como decíamos antes, las nuevas generaciones ya no saben lo que es lo que echan en la tele. Ahora mismo lo que saben es lo que dan en Netflix, lo que dan en HBO, que si binge watching, que si Amazon Prime tiene ahora una plataforma de vídeos, etcétera, etcétera. Y claro, muchos de nosotros ya pensamos, va, ¿para qué poner la tele ya? Teniendo ahí mi Stranger Things, teniendo ahí mi Élite y mi serie de confianza. Hombre, Élite como el mayor ejemplo. El primer nombre que se me viene a la cabeza tampoco es, pero vale. Okay. Te lo dejaremos pasar. Pues no, poner películas en abierto es súper importante, porque quién sabe si un día te quedas sin wifi, si un día te roban toda la señal o simplemente un día Netflix cae. Exactamente. Hay gente que el Netflix... Exactamente, responde a una voz. Más allá que los oyentes no saben de dónde viene, ni saben si ha venido, ni siquiera. También se puede dar el caso de que te roben el Netflix. Y ahí es donde empieza la llorería, ¿vale? Ahí es donde empieza la llorería. Es que no puedo. ¿Os han robado el Netflix alguna vez? No, por suerte no. A mí no. Bueno, yo lo tengo contigo. Bueno, claro, o sea, más te vale no robar. A mí me roban la señal de wifi. Normalmente me roban la señal de wifi. A mí ¿Cómo se sabe eso? Pues porque se te reduce la velocidad de descarga. Uy, mierda. Ahí va lo que ha dicho. No quería decir Podemos esto. censurar a este chico en algún momento, ¿no? Descargar archivos de en plan te pasan fotos tus PDFs, amigos y cosas así, ¿no? Exactamente. Claro. Tú puedes compartir legalmente, puedes compartir cosas. En Claro. plan, yo escribo una redacción Claro. sobre el intrusismo laboral en la cultura de Prat. Pegar críticas de cine. Exactamente, críticas de cine o películas de autores muy emergentes que ni siquiera tengan una plataforma de difusión. Entonces esas cosas no las podemos... O de gente que ya ha muerto. Exactamente, un videoclub, claro. Ahora están de moda otra Se vez, llaman ¿no? Los cineforums online. Volviendo al Prat como plató de cine.
Sí, era un filósofo, ¿no? Teníamos a Sócrates y ahora tenemos a Plató. Me gusta. El Plató del Llobregat fue también protagonista durante este verano con la serie Drama. No sé si has visto Drama. Sí. Drama es una serie que se emitió primero en Play Z, que es un canal online de televisión española. Y Sí, un momento, se pronuncia Playzeta. Yo digo Place. Pero bueno. Alerta. No, es que me he quedado loquísima con esta pronunciación. Es que yo he oído Play Playzeta y digo, Zeta. está hablando de un canal zombie, ¿no? Puede no sé ser, qué Z. puede ser totalmente. Play Zombie. Play Zombie. Vale. Play Nazi. No. Ya estamos. Ya Vale. está. Hombre, no. Venga. No saquemos el Siguiente. tema, por favor. Primero se emitió en Play y luego se emitió en TV3. ¿Qué Ujú. pasa? Que cuando llegó a TV3 explotó la bomba en Twitter. ¿Por qué? Sí. Drama es una serie que está escrita en varios idiomas. En catalán, en castellano y además en diversos dialectos. Hay que Es mencionar la labor de la protagonista, que es Elizabeth Casanovas, que Ujú. supo poner 3 tipos de dialectos diferentes. Castellano con acento catalán, castellano acento neutro, castellano con acento canario y además catalán. Iaia, si et dic una cosa, m'has de prometre que no li diràs a ningú. Estic embarassada. Buah, tio, m'encanta veure't menjar. Moltes gràcies. Le cojo esto a tu padre, ¿vale? Pero no hace falta que le digas nada, ya se lo diré yo, ¿vale? ¿Tienes planes para el futuro? ¿Cómo está la abuela? Bien, está en la habitación. ¿Qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? No, estoy bien. Tú sabes que a mí me puedes contar cualquier cosa. Que no, que estoy bien. Yo sé lo que a ti te pasa. ¿Ah, sí? Notas que aquí hay una especie de evolución. Papá, la verdad es que yo te veo igual que siempre. El caso es que se rodó en varios idiomas. No sabemos si fue por influencia del Prat y su disglosia lingüística. És el Prat, Elizabeth Casanova. Bueno, no sé d'on és. però No, si m'ha sé que viu a preguntat, Barcelona, però no sé d'on és. Total. Cuando llegó a la serie TV3 explotó la bomba y salieron todo tipo de quejas de gente quejándose porque una serie de TV3 estaba hablando castellano. Y luego gente que defendía que TV3 tenía que tener diversidad lingüística. Yo fui una de esas personas en Twitter. ¿Lo Sí. debo reconocer? Yo defenso la diversidad. Me encendí mucho en Twitter con esto porque yo estaba a tope, claro, pero porque precisamente en este programa que también lo promovemos, no? El canvi de llenguatge. Perquè... És que som bilingües, o sigui, som... Sí, però clar, és això que dius, conyo, però ho va produir Place. O sigui, va produir Però és que Televisió a Espanyola. TV3, però és que TV3... Ja ho han fet, això. Ja ho han fet en Clar. moltes sèries. Potser no tant, perquè sí que és veritat que a Drama es parlava molt més el castellà, Exactament. però a Vent del Pla mateix hi havia personatges que només parlaven castellà. O sigui, Totalment. i a Merlí també es parlava castellà, i hi ha moltes sèries que han fet produïdes per TV3 que hi havia personatges, sí que no amb tanta quantitat, però sí, es feia. I llavors allà, no, o sigui, no entenc per què va haver-hi tant de rebombori, la veritat. Esclar. I ja enllaçant amb Merlí, tu que parlaves de Merlí ara mateix, s'estrena aquest dilluns el primer episodi de la segona temporada de Merlí, Sapere Aude. És la tercera, no? S'ha estrenat la segona de Sapere Aude, És sí. la segona de l'spin-off. És veritat, la segona de l'spin-off. Exactament. Protagonitzat per Carlos Cueva, ens narra la història d'un dels alumnes de Merlí a la universitat. Carlito Cueva. Carlito Cueva. Total. Aquesta és una cançó del programa Romesco. Ho podeu trobar a YouTube. Sí, Momentos musicales. I ja per acabar, última menció farem a Tenet. O Tenet. No. No, sisplau. Tenet Mátame. y la ignorancia sobre la cinefilia. Tenet es una película que o bien la entiendes o bien no la entiendes. No la entiendes. Pero también hay mucha gente que, como decíamos antes, Yo creo que hay gente que cree que la entiende. cree que la entiende Sí. y lo expone y dice, no, yo es que como buen cinéfilo que soy, lo he entendido perfectamente. Y luego hay gente que dice, bueno, no la han entendido, básicamente. ¿No se ha entendido el chiste? Badum. Sí. Vale. Total. Si leemos algunas opiniones en Twitter de Tenet, encontraremos de todo. Por ejemplo, Manuel Gámiz nos dice: gracias Christopher Nolan
por follarme la mente como pocas veces me la han follado viendo una película. Y otros como René Merino, que nos dice: anoche fui al cine a ver Tenet. Una vez me tuve que hacer una colonoscopia sin anestesia y se me hizo más ameno. Jo comparteixo aquesta opinió, perdoneu que us digui, Damn. Okay. Luego también tenemos otros que dicen, como José Manrique: Tenet vista. Lo siguiente será ver un vídeo de YouTube que me la explique. Yo soy un poco este señor, también te digo. Però és que jo em poso una mica nerviosa aquestes pel·lícules. Em sembla molt bé que tu vulguis fer moltes metàfores, em sembla molt bé aquest tipus de cine, però jo acabo de veure una pel·li i he d'anar a YouTube a veure un vídeo de 20 minuts. És que molta mandra. O sigui, Tenet, per mi, paciencia. Sí. Perfecto. Es que Bravo, lo he bravo, abordado. sí. O sea, creo que el mejor resumen es este. Tener paciencia. Básicamente. Totalmente. Al que le habían follado la mente hay que decirle que salga un poquito más. Sí. Exactamente. Hay más cosas. Yo no la he visto, pero Allá este de chico tiene que salir más. Christopher Nolan. Hay más mundo. Podría Ya quedar por con el último, cloroformo. Sí. Luego está todo lo contrario. Hay gente que las películas, pues, básicamente la entienden tanto que les dan sensaciones casi orgásmicas. Como Howdenor, que nos dice: viendo Tenet por segunda vez, solo para vibrar. Yo para eso tengo el Satisfyer, ¿sabes? Y mira. Alguien que se llama Howdenor, de la pradera. Totalmente. Dice que quiere que vibra. Total. Y con esto tenemos el repaso a la actualidad cultural, cinéfila y seréfila del Bajo Llobregado. Pues muchísimas gracias, Ángel, Bravo. por tu cultura cinematográfica. A ti, espero Rocío, que le por sirva. recogerme de la calle. Espero que tengas mucha suerte con el CP. I per acabar el primer programa, connectem amb el col·laborador més alienat de l'equip, Ferran Basaganyes, que ens ofereix des d'un altre planeta la seva visió de les estrelles. Com a astròleg, no com a astrònom. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario. Bueno, què passa? Jo sóc en Ferran Basaganyes, però em podeu dir en Ferran de les Estrelles, en Ferran Astral, en Ferran amb el que es doni la santa gana, perquè en Ferran ja està una mica fins als collons i té una mica de ressaca, també us ho diré, de veritat. Bueno, ho farem curt, això perquè m'ho fan fer curt, no perquè jo volgués, perquè jo tindria per parlar de les estrelles 4 segles, si volgués. La cosa és que jo estaré cada setmaneta explicant-vos una mica les cosetes de l'horòscop, de l'astrologia i aquestes coses que ningú hi creu però que a tothom li interessa, Sí, ai, els millennials. Bueno, la cosa, aquesta setmana el que passa que ens és una mica fort és la lluna nova verge que va ser ahir, que va ser dijous, el dia 17 de setembre, apunteu-vos-ho. És una lluna nova que també us diré que ja era hora, aquesta lluna nova, perquè estàvem tots aquí, que los nuevos, los viejos, que el coronavirus nos va canviar la vida, i aquesta lluna nova és una mica en plan, bueno, i com nos canvia la vida? Saps el que t'ho vull dir? Arriba un punt que t'has de ficar a pensar d'on vens, on vas, quines són les rutines que estaves fent, pensar una mica en el que vols fer en el futur, perquè estàvem potser una mica encallats en el passat. Aquesta cosa de nos va canviar la vida, però todos seguimos haciendo. Madre mía, lo que dice solo la luna. Això dura fins al març del 2021, que tampoc cal que us poseu ara aquí tots locos pensant en el que voleu fer en el futur. Teniu temps, però no ho deixeu per al final, que llavors passa com el CCCB, que les exposicions a l'última setmana hi ha tothom i llavors no sé què. Bueno, què passa? La seva preocupació màxima. Mart retrògrad en Àries, i això que sembla una cosa que no s'entén, doncs és una cosa que ens fa anar una mica a poc a poc. Per això us dic, preneu-vos un calma, perquè clar, si comencem a fer els canvis així de ràpid, llavors tindrem la nova rutina, que això durarà un temps, que no ens servirà de res, llavors prenem-nos un calma. Fem canvis, però calmadament, millennials i sobretot els Leo, que també són una mica impulsius. Bueno, i què hi ha? Doncs que us he d'explicar l'horòscop en un minutet, doncs vinga, jo m'hi poso. Em poso aquí el cronòmetre, a veure si això funciona. Vinga, dale. I res, i a veure què us surt. Espero que faci el meu. Dura més d'un minut, això. Dura més d'un minut. Ai, Ferran. Doncs vinga. Bueno, començo amb Géminis perquè la directora és Géminis i on li vol caure bé la jefa des del primer dia. A veure, porteu un temps una mica capficats, també t'ho dic, amb vosaltres mateixos. No sembla que últimament només sapigueu treballar allò amb vosaltres mateixos, que penseu molt en el jo. I guapa, els altres ho noten i et diré una mica que Rosalía bájale, sobretot en treballs en grup o fins i tot en eso no me lo dices a la podcasts, cara. una mica. Llavors, anem als crancs, no? Que em queda ja la meitat. Escolta, el que et passa és que a vegades sembla que siguis tímid o tímida, encara que tu no t'ho consideris, no? I és hora que parlis amb aquella persona que saps que et portarà projectes i coses. Igual, dale una mica de canya a la cosa, perquè és que si no, no farem mai res.
Leo, clar, a més a més, a tu et retrograda Marte en Àries i això et frustra, no? Que tu estàs en els teus projectes personals, assuntos legales totalmente frustrados i que et penses que res et funciona i que sembla que tot t'enredareix. Filla, paciència. I Virgo, bueno, ja acabo. Per molts anys, espero que hagis superat el teu ex. I bueno, amb aquestes coses amb l'amor tingues una mica de paciència, que igual et menges massa el tarro, eh? No et diria més coses, però bueno, és que se m'acaba el temps. Adéu-siau. Bueno, mira, després d'això, o sigui, no us preocupeu perquè, clar, està trasnochado el xaval i hace lo que puede. Però publicarem a les nostres xarxes la resta d'horòscops. Bien, Libra, sí. Ja està, ja podeu ficar al calendari quins dies teniu de merda i quins dies de bona sort. Ningú ha entès res del que he dit, segurament. L'hauré d'escoltar un altre cop quan s'emeti el programa, perquè no estem en directe, és gravat, però no passa res. En riguroso diferido. Ui, t'ha quedat molt bé això, Uau, m'ha agradat. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per estar amb mi aquesta tarda, que en realitat estem gravant per la nit. I... A tu. Gràcies, Aida Fita. Ay, muchas gracias a tu. Gracias, Marta Gómez. Bendiciones. Y buenas noches. Y gracias, Ángel Garrido. Gracias. Ignorance is your new best friend. Ignorance is your new best friend. And this is the best.